Escuela Histórica Alemana. Integrantes: Melissa María Márquez y Fátima Cristina Gavidia. Docente: licenciada Irma Elena Recinos. Materia: Introducción a la Economía 1. Escuela Historicista Alemana de Economía. Fue una escuela de pensamiento histórico y económico, iniciada en el siglo XIX, año 1840. Principalmente formada por alemanes. Esta escuela sostiene que la economía política es una ciencia histórica y no teórica. Defiende el método histórico como el único método relevante para analizar el organismo social. Tuvo una fuerte influencia, no solo en Alemania, sino también en otros países de su órbita económica, como Austria, Hungría y Suiza, extendiéndose al Reino Unido y Estados Unidos. Primer antecedente: fin de la Guerra Napoleónica. ¿Qué fue la Guerra Napoleónica? Fueron las libradas en Europa, en el periodo comprendido entre las guerras de la Revolución Francesa, en 1792 y 1800, marcado por el ascenso al poder dictatorial de Napoleón como primer cónsul. En diciembre de 1799 finalizaron el 20 de noviembre de 1815. 2. División de Alemania en 39 estados separados, en su mayoría monárquicos y carentes de democracia. 3. Intención de manipular a Alemania por parte de los estados poderosos de Europa. 4. Diferencia de criterios entre instituciones económicas alemanas e instituciones económicas de Gran Bretaña. 5. Las concepciones de la teoría económica tradicional les parecía insuficientes para responder a los nuevos problemas planteados por el cambio supuesto por la revolución industrial. 6. Consideraban que las premisas clásicas no llevarían a Alemania a un desarrollo positivo de su economía, porque aún el 65% de su producción era agrícola. Precursor de la escuela histórica alemana, Georg Friedrich List, fue un destacado economista alemán del siglo XIX que desarrolló el Sistema Nacional, o lo que algunos hoy en día llaman Sistema de Innovación Nacional. Fue un antecesor de la escuela histórica alemana de economía y considerado el teórico original de la Unión Europea, cuyas ideas fueron la base de la Comunidad Económica Europea. 1. Era partidario de la intervención del Estado para forzar la industrialización, ya que consideraba la única forma de sacar un país de la pobreza, y el primer economista que popularizó la idea de etapas de crecimiento económico tal como la agricultura, las manufacturas y el comercio se combinan. 2. Apoyó calurosamente la creación de la Unión Aduanera Germana, la Zollverein, en 1834, ya que fue una primera victoria prusiana, porque se había conseguido implicar a todos los estados alemanes en un proyecto común. Friedrich, quien defendió la necesidad de suprimir las fronteras interiores y la imposición de tarifas protectoras como el medio más eficaz para fomentar el desarrollo industrial y poder hacer frente a la competencia británica. Apoyaba el libre comercio dentro de Alemania, ya que decía que toda nación debe de comenzar con el libre comercio. Estimular y mejorar su agricultura por el comercio con las naciones más ricas y cultivadas, importando manufacturas extranjeras y exportando materias primas. Representantes de la Escuela Histórica Alemana. Wilhelm Röscher, fundador de la Escuela Histórica Alemana, su mira era descubrir el secreto de la historia.
encontrar su significado y establecer leyes de desarrollo histórico. Era en sustancia no más que una hipótesis cíclica que hacía pasar a las naciones y sus economías atrás de periodos de juventud, madurez y decadencia senil. Argumentaba que el empirismo histórico es la base de toda política. No rechazó el método deductivo de David Ricardo, pero afirmó que el empirismo es su complemento esencial de él. Veamos qué es el empirismo, cuándo surgió y por quién. Surgió por John Locke. Esta es una doctrina filosófica nacida entre los siglos XVII y XVIII, que sostiene que todo conocimiento proviene de los sentidos. Propuso investigar cómo conocemos, qué validez tiene lo que conocemos, cuál es el límite de nuestro conocimiento. Rechazó de las ideas innatas. La mente humana es una hoja en blanco. Cuando nacemos, se llena con la información de los sentidos. Valoración de los métodos de la física. La observación y la experimentación son métodos efectivos para conocer. Otro representante, Bruno Hildebrand, economista alemán y estadístico. Él era una figura prominente de la antigua escuela histórica alemana, que a diferencia de la economía clásica, cree que el análisis económico debe basarse en un histórico inductivo. Consideraba primordial el estudio de la evolución de la experiencia económica de la humanidad. Negó radicalmente la existencia de leyes universales en la economía, válida para todos los tiempos y todos los países. Karl Mies era un alemán economista de la Escuela Histórica de la Economía, más conocido como el autor de la economía política, desde el punto de vista del método histórico. Sostuvo que el estudio histórico es la única forma legítima de la economía. ¿A qué le daban valor a las cosas? La economía, para esta escuela, es una ciencia dedicada al análisis riguroso de la realidad y no a la deducción de teoremas. De acuerdo con la lógica, ellos veían el desarrollo de conocimiento económico como resultado de estudios empíricos e históricos rigurosos en lugar de basarse sobre desarrollos intelectuales o teóricos autorreferenciales. Consecuentemente, se prefería estudios sobre la realidad social, en toda su complejidad, incluyendo aspectos históricos, psicológicos, legales, éticos, políticos y económicos, en lugar de buscar la creación de modelos matemáticos. Argumentó que el estudio de la historia es la principal fuente de conocimiento sobre las acciones humanas y las cuestiones económicas, dado que la economía depende de la cultura y no puede tomar una y otra separadas, en el espacio o en el tiempo. Así, la escuela alemana rechazó la idea de que las leyes o teoremas económicos podían ser tomados como universalmente válidos. Principios fundamentales de la escuela histórica alemana. Enfoque evolucionista de la economía. Aplicaban una dinámica perspectiva evolucionista en el estudio de la sociedad. Se concentra en el desarrollo y crecimiento acumulativo. La sociedad está en cambio constante. Énfasis en el papel positivo del gobierno. Era nacionalista, a diferencia de la escuela clásica, que individualista y cosmopolita. Le concedía una gran preeminencia a la necesidad de la intervención del Estado en los asuntos económicos y hacía hincapié en que la comunidad tiene intereses propios que son muy diferentes a los del individuo. Defensa de la reforma conservadora. Decía que la economía política no debe limitarse a analizar los motivos que impulsan a la actividad económica,
sino que debe sobrepasar y comparar el mérito moral de esas acciones y sus resultados. Beneficiarios de la Escuela Histórica Alemana. 1. Miembros de la Escuela Histórica Alemana, a través de relaciones de poder. 2. Gobierno imperial alemán, al defender su papel de Estado nacionalista. 3. Grupos dominantes en los negocios, finanzas y terratenientes, al promover reformas moderadas que impedían la democratización de la sociedad. Resultado: servilismo, nacionalismo y la lealtad al régimen eran altos. Críticas a los clásicos hechas por la Escuela Histórica Alemana. 1. La validez universal de las leyes económicas. Las leyes no pueden ser consideradas como absolutas y eternas. En contraste, opinaban que estas debían ser esencialmente relativas y variables en el tiempo. 2. La crítica sobre el método clásico. Sugería abandonar el método deductivo y reemplazarlo por el inductivo. Rechazan el paradigma de homo economicus, sin sexo, sin patria y sin movido por el interés. 3. No inclusión de las consideraciones éticas o prácticas en la economía política. Representantes de la nueva escuela histórica alemana. Gustav Bonn. Él fue muy influyente en el mundo académico alemán de la última parte del siglo XIX. Desde su puesto en la Universidad de Berlín, gobernó el mundo académico alemán de la economía desde varias décadas. Le preocupaba mucho por la desigualdad del rápido crecimiento de los ingresos y distribución de las propiedades. En su opinión, las consecuencias sociales de la rápida industrialización habían lanzado a Alemania a una situación de lucha de clases o libertad económica, que era un cliché porque no puede haber competencia entre un señor y un campesino sin tierra. Él no creía que la historia en sí funcionó como un proceso natural, sino más bien que el hombre debe ayudar mediante una legislación adecuada. El enfoque de Gustav se caracterizó por la interacción entre la ética y la economía, así como la importancia del estudio histórico. Según Gustav, la investigación histórica concreta debe preceder a la creación de la teoría económica, ya que solo un enfoque histórico hace que sea posible determinar las relaciones causales entre los fenómenos sociales. Características específicas. El Estado con sus instituciones es el factor más importante que determina la actividad económica. El tratamiento específico de la administración pública es una parte integral de la ciencia económica. Investigación interdisciplinaria radical que incluye todas las investigaciones de ciencias sociales debe promoverse. La orden judicial, incluidas las aduanas, es importante, una característica que hizo Schmoller un precursor del nuevo derecho y economía. Instituciones sociales. Para Gustav, el gran milagro económico no era la interacción autónoma de las fuerzas del mercado, sino la cooperación de los seres humanos en las instituciones sociales, con valores comunes, los idiomas y así sucesivamente. Gustav distingue los sistemas sociales en las familias, las comunidades y la empresa. La institución económica debe ser entendida como no solo técnica, sino también psicológica y ética, ya que en el contexto social en el que operan las funciones se basan los valores éticos y morales. Gustav desarrolló un moderno teorema que tuvo en cuenta a Adam Smith. Él llevó a cabo un modelo de homo duplex dialéctica. El hombre es impulsado tanto por la rivalidad, una tendencia individualista, y por la necesidad de aceptación social. Asimismo, en todas las instituciones dobles impulsos están el trabajo. Aplicación en los entornos económicos actuales y futuros. Los esfuerzos para aplicar las ideas de Gustav a la corriente, presionando los problemas de política económica, han sido y siguen siendo deficientes. Sin embargo, estas cuestiones deben ser resueltas para que la sociedad humana pueda florecer en el futuro. Ajustes marginales no son suficientes. Se requiere un cambio en el objetivo del sistema, con una inversión de los valores y costumbres, diferentes sistemas jurídicos, la estructura económica con limitaciones incorporadas a la riqueza y la adquisición de nuevas normas en la educación definitiva. Una etapa cualitativamente nueva en el pensamiento económico, que incluye una amplia gama de campos.
Crítica hacia Gustav de Karl Menger. Fue un debate entre Gustav y Karl Menger, fundador de la escuela marginalista abstracta radicada en Austria. Menger reprochaba a Gustav una supuesta adversión a lo teórico en su trabajo de investigación histórica, lo que era realmente falso, pues Gustav consideraba necesario el trabajo conceptual, articulación conceptual, deducción, etc., para poder llegar a formular cualquier resultado de los estudios sobre la realidad histórica. Mientras que para Gustav, la teoría debía aprender el carácter histórico-social de los fenómenos económicos. Para Menger, lo central de la teoría sería el elaborar lo empírico sobre una lógica aperiódico-analítica. Recibió el nombre de Batalla de los Métodos, ya que se trataba de una discusión entre ambos exponentes, a través de publicaciones y folletos donde explicaban por qué sus métodos eran los más adecuados para el estudio económico. Al final pareció resolverse con la aceptación de que tanto el método inductivo como el deductivo son importantes y que por lo común se complementan.